Desde ya les anticipo que, bueno, la astrología es el lenguaje en el cual podemos decodificar el mundo completo. Conducir es súper fuego. Conducir es súper fuego y yo fuego tengo muy poquito en mi carta, la verdad. Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidas todas. Todas son alumnas, todas me conocen, así que no sé si requiero mayor presentación. Pero igual, acá estoy. Bueno, ustedes saben que yo soy profesora de profesión, soy astróloga, soy tarotista. A la astrología llegué hace varios años, pero la verdad es que comencé a estudiarla profesionalmente a fines del 2019. Durante el 2020 comencé a leer cartas natales y bueno, empezó a llegar mucha gente para que le leyera cartas natales, agarré muchísima experiencia y estoy ahora terminando mi primer diplomado en astrología con mis primeros 40 estudiantes de astrología. También ustedes saben, soy reikista, maestra de Reiki, instructora de Kundalini Yoga y como saben me encuentran en quierete.cl o @quierete.cl. Así que bueno, de todas las cosas que yo hago, debo decir que la astrología es mi amor, pero infinito. Me sorprendo cada día más con respecto a la astrología. Y bueno, ya que estamos acá, sepan que como siempre me pueden hacer las preguntas que quieran por el chat. La idea un poco es introducir sobre esta disciplina y que bueno, que aprovechen que me tienen acá en vivo para preguntarme todo lo que quieran. Gracias desde ya por estar acá. ¿Qué me llevó a estudiar astrología? Qué buena pregunta, Nati. Cuando yo era maestra de Reiki solamente, me llamaba mucho la atención que había gente que no sentía nada cuando practicaba Reiki. Y que me decía, Tami, pero... Y siempre en los cursos de Reiki pasaba esto. Habían, no sé, 10 que no, yo vi colores y vi luces. Y habían siempre 2 o 3 que no sentían nada. Y esos 2 o 3 yo los perdía porque yo le decía, ay, pero en realidad el maestro Usui nunca dijo que había que ver algo. Y como que mi respuesta no los satisfacía mucho a ellos y la verdad es que a mí tampoco, porque yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Si yo les hice el mismo curso a todos, si a todos les hice la misma iniciación, ¿por qué pasa esto? Y un día leyendo me di cuenta de que la constitución astrológica de una persona podía explicar su sensibilidad energética. Y ahí todo me hizo sentido y ahí me enamoré de la astrología. Por ahí también después leí que en la carta natal uno podía ver por qué uno había elegido a su mamá, a su papá, por qué había nacido en el hogar que había nacido, y ahí ya yo dije, esto yo lo tengo que estudiar, porque ese es uno de los grandes enigmas de mi vida, como yo se lo he dicho muchas veces. Yo soy un bicho súper raro en mi familia, de hecho ahora vengo bueno, ¿por qué llegué tarde? Porque mi mamá me pidió que la llevaran de mi abuela. Y mi mamá en el fondo lo que quería era comprobar que yo conducía bien. Y mi abuela es una persona analfabeta, ella no tuvo ningún estudio de ninguna cosa. Y se puso a hablarme de que ahora es evangélica y que se bautizó por la iglesia evangélica. Y me miraba muy feo los tatuajes. Entonces algo que yo no he entendido nunca y no entendí hasta que no me leí mi carta natal fue por qué un personaje como yo había nacido en una familia como la que nació. Ahora lo entiendo. Uno de mis grandes aprendizajes, según mi nodo norte, es la independencia, la autonomía. Entonces, si yo estaba súper cómoda en una familia, eso no iba a ocurrir nunca. Entonces, por eso estudié astrología, Nati. Pero pueden preguntarme lo que quieran, la verdad. Y bueno, cuando me hice astróloga, me volví adicta a la astrología, porque la verdad es que ahí entendí también mi relación con Pato. Entendí, por ejemplo, porque Pato es un hombre maravilloso, no tengo nada que decir de él, pero yo le puedo estar contando una cosa tremenda, puedo estar llorando y Pato agarra el celular. Y yo decía, oye, pero no me está pescando, y peleábamos mucho por eso, y Pato tiene ascendente y luna en Géminis. Y Géminis es un arquetipo que tiende a la división, que tiende a aburrirse rápidamente. Entonces la verdad es que a mí la astrología me solucionó la vida. Y me llevó a comprender mejor a mi mamá, a mi papá, a Pato, la vida en general. Así que nada, muy agradecida de la astrología y por eso me gusta tanto como herramienta. Me formé con Pablo Flores profesionalmente, pero venía estudiando de mucho antes de manera autodidacta. Les recomiendo mucho los libros de Howard Sasportas o de Liz Green. Si bien no, es difícil encontrar libros impresos de astrología, si pudiera recomendarle 2 autores, les recomiendo esos 2. ¿Por qué? Porque Howard Sasportas y Liz Green son 2 astrólogos estadounidenses que han hecho estudios de astrología psicológica. Tomaron a personas, por ejemplo, con trauma y a partir de sus cartas natales se explicaron sus traumas. Y a partir de sus cartas natales finalmente lograron entender el vínculo que hay entre la astrología y la psicología. Yo en España he encontrado algunos libros
de ellos dos, y hay varios en PDF en internet si uno busca bien. Cualquiera de ellos, increíble como libro. Acá tengo uno que le mostré a mis alumnos del diplomado el jueves. Solo este libro es de Saturno, de la Liz Green. Ahora tengo reflejado el zoom para que ustedes lo vean al derecho, porque yo mostraba cosas y se veían al revés. Así que nada, la astrología es infinita. Infinita. Cuando uno hace un diplomado de astrología, uno humildemente quiere decir que uno sabe leer una carta natal. Pero la cantidad de cartas que uno puede leer son miles. Así que, dicho esto, comenzamos. Bueno, ¿por qué estoy acá? Porque la astrología me apasiona, la verdad. El tarot me apasiona, pero la astrología me vuela la cabeza, la verdad, porque no, es muy loco. Por ejemplo, yo este año estoy con ascendente Aries de revolución solar. Eso explica que quiera conducir y que haya querido conducir. Siendo que yo en la vida jamás, nunca hubiera pensado en conducir. Pero bueno, así es la astrología. Y bueno, si es que alguien está preguntándose por el tema de la polémica astronomía versus astrología, eso no lo tenemos puesto en el material, pero lo vamos a explicar igual. La astrología es simbólica. Eso significa que no tiene asidero científico. Yo no puedo decirte, oye Nati, oye Romy, mira, yo te voy a comprobar científicamente que en este momento Urano está en Tauro. No puedo hacer eso, porque hay más constelaciones de las 12 que nosotros tomamos para la carta natal. Hay más asteroides de los que leemos en la carta natal, y básicamente la astrología es simbólica. ¿Y de dónde viene la astrología? Como todo en la vida, del antiguo Egipto. Los egipcios y los sumerios fueron los primeros que miraron el cielo, y a muy grandes rasgos, porque esto yo lo explico muy en extenso en el diplomado, ellos concluyeron que el año era divisible en periodos, que había un periodo de estación del año donde la estación empezaba, donde la estación continuaba y donde la estación cambiaba. Se dieron cuenta que esos periodos de las estaciones eran 4 en el año. Y se dieron cuenta de que el Sol estaba en una constelación cuando la estación comenzaba, en otra constelación cuando la estación continuaba, y en otra constelación cuando la estación cambiaba. Y por eso el año astrológico comienza con Aries y no comienza en enero, por ejemplo. Los que primero se plantearon eso fueron los egipcios y los sumerios, aproximadamente en el 7000 a.C. En paralelo en la India eso también había ocurrido. Y como dice Pablo Flores, tenemos dos opciones. O pensamos que estos señores miraron el cielo miles de años para llegar a esa conclusión, o pensamos que algunos seres maestros ascendidos les entregaron este conocimiento en la mano y ellos lo aplicaron simplemente. Yo creo que ustedes ya saben por cuál opción voy yo, ¿cierto? Yo creo que este conocimiento fue entregado por los maestros ascendidos a la civilización egipcia, por supuesto que sí. Porque la verdad es que los egipcios eran muy avanzados, pero no tenían telescopios para mirar tan lejos, la verdad. Y además eran anotaciones muy precisas. Entonces, a partir de eso es que se toman solamente 12 constelaciones. No peleen con un astrónomo, no vamos a ganar nunca esa pelea, porque es verdad que hay más constelaciones. Por ejemplo, hay una constelación que se llama Ofiuco, de la que seguro han escuchado. Y la gente astrónoma dice, oye, pero ¿y Ofiuco por qué no es un signo? Porque la astrología es simbólica. Si metemos Ofiuco, el año se nos descuadra. El año tiene 4 estaciones, 12 meses, no puede tener más de 12 signos, no pueden ser 13, no pueden ser 14. Tendríamos que ponernos todos de acuerdo para que el año tuviera más meses, para inventar una nueva manera de medir el tiempo. Bueno, eso en general. Por lo tanto, la astronomía tiene una base científica, la astrología es simbólica. Pero pucha que nos hace sentido. Yo a toda persona que no cree en la astrología, yo le digo, mira, no tienes que creer en la astrología. Tú, yo si quieres te leo tu carta natal y te va a hacer sentido y te sobra, la verdad. Sin embargo, quiero que también sepan que hay distintas astrologías. Por ejemplo, la astrología védica, que es la astrología de la India, se toma la posición de los planetas en el firmamento con una medición astronómica. De hecho, la carta natal védica no es un dibujo así, es un dibujo cuadrado, se toma el firmamento. Acá es redondo porque es la proyección hacia la Tierra. En la astrología cabalística se considera que nuestra carta va cambiando en el tiempo y que se transforma en función de nuestras parejas e hijos.
y vínculos importantes. Por lo tanto, todo lo que yo les voy a hablar hoy día, y lo que habla Pablo Flores, y lo que habla Mía Astral, y todos los astrólogos que ustedes han escuchado, generalmente es astrología occidental, psicológica, con enfoque evolutivo. ¿Qué significa con enfoque evolutivo? Que aquí no estamos para decirte, hoy pobrecita, tiene ascendente Escorpio, le van a pasar puras calamidades. No estamos para eso, porque eso era lo que hacía la astrología hasta hace aproximadamente unos 300 años, y por culpa de eso hoy día los astrólogos somos considerados unos chantas todavía por algunos. Y lo que hacía el horóscopo reduce toda la variante astrológica a un solo elemento, que es el signo solar. Cuando tú dices soy Libra, en realidad quieres decir que tu sol, eso que está ahí, está en Libra. Pero también todos los otros planetas del sistema solar estaban en otro lugar. Y eso también es parte de tu personalidad, y no hay dos cartas natales iguales. Por lo tanto, astrología psicológica con enfoque evolutivo occidental. Pongámonos todas de acuerdo. ¿Hay astrología védica? Sí, pero Tami no la ha estudiado, porque Tami ya decidió time out con los cursos por ahora. Estoy en una formación súper exigente con María José Flaqué, y yo creo que después de esa ya me voy a... Siempre digo lo mismo, pero ahora creo que sí, de verdad me tengo que tomar una pausa. Más que nada por mi bienestar mental. Astrología cabalística muy interesante, muchas gracias, pero por ahora tampoco es algo que yo haya estudiado. Cuando Pablo Flores habla de astrología occidental. Mía Astral le gusta mucho el enfoque cabalístico, pero ella también habla de astrología occidental, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de astrología, en la astrología uno puede calcular muchas cartas astrológicas, como por ejemplo la carta natal o astral, que es lo mismo. Que es la carta del día y la hora que tú naciste, proyectado hacia la ciudad donde tú naciste. Uno le puede sacar la carta astral a un momento de la historia, por ejemplo, la carta astral del golpe de Estado en Chile. Y la carta natal es de una persona. Algunos ocupan el nombre carta astral como sinónimo. Está perfecto, no está mal, pero esa es la diferencia. Carta astral uno puede sacar del momento en que ganó Boric, del momento del estallido social, pero natal es de una persona de nacimiento. También es posible calcular la revolución solar, que es lo que te trae un cumpleaños a ti, de cumpleaños a cumpleaños, lo que trae un año para ti. Yo calculo revoluciones solares, leo revoluciones solares, pero no todos los astrólogos leen revoluciones solares. Generalmente para leer revoluciones solares uno cursa una especialización. Y uno, para aprender a leer una carta natal, de acuerdo a todos mis enfoques pedagógicos, lo mínimo que se demora es un año. La verdad, 6 meses el estudio, pero de ahí la práctica, un año. Mi diplomado dura 6 meses, por ejemplo. El diplomado para aprender a leer la carta natal o astral. También existe lo que se llama la sinastría, que yo no lo leo, que es cuando yo tomo 2 cartas de 2 personas y veo sus compatibilidades amorosas o de relación. Y también existe la lectura de tránsitos, que es cuando yo tomo tu carta natal, tomo los tránsitos actuales y te puedo decir qué momentos de cambio estás viviendo en tu vida. Yo leo tránsitos solamente en función de carta natal a veces, no siempre, ¿ya? Solo cuando lo considero relevante. También existe la carta progresada, que yo todavía no la sé leer bien ni enseño a leerla, pero es tomar tu carta natal y moverla artificialmente hasta lo que estás viviendo el día de hoy en tu vida, para explicarnos en qué momento evolutivo estás. Y también tenemos la carta dracónica, que en eso recién estoy leyendo. Dracónica. Escucha, me corrige esta cuestión. Dracónica. Que toma como ascendente tu nodo norte. Por lo tanto, la carta dracónica solo habla de lo que tú tienes que encarnar para evolucionar. Pero la gran mayoría de los astrólogos y astrólogas leemos la carta natal. Pero cuando Pablo Flores o Mía Astral dice, es que Urano está en Tauro, es que pasó Neptuno por no sé dónde, están hablando de los tránsitos. Y generalmente los tránsitos uno los aprende en una especialización. Porque una cosa es leer el cielo detenido y otra cosa es leer el cielo en movimiento. Generalmente también hay especializaciones infantiles, especializaciones en revolución lunar, que es otra carta que yo no sé leer. Y bueno, me podrían dar las 12 de la noche hablándole de todas las cartas que se leen, pero estas son las más comunes, ¿ya? Yo actualmente solo leo cartas natales y revoluciones solares, nada más, pero la astrología es infinita. Por lo tanto, cuando tú dices, soy astróloga,
es un compromiso para toda la vida, porque uno toda la vida tiene que estar leyendo. Yo, por ejemplo, el otro día estaba leyendo sobre el tránsito de Júpiter en Piscis, que lo vamos a tener este año, porque yo tengo Júpiter en Piscis natal, y el retorno de Júpiter es algo que ocurre a los 18 y a los 36 años, ocurre cada 18 años. Porque uno no tiene por qué saberse todos los tránsitos, es imposible. Entonces ahí acudimos a algo que se llama las efemérides. Y ustedes me dirán, oye Tami, ya tengo una ensalada en la mente, no estoy entendiendo nada. Yo sentía lo mismo. La base de todo es comprender los elementos de una carta natal, y de ahí, muy de a poquito, muy lentito, uno va entendiendo mejor todas las otras cartas y por qué se leen y para qué se leen, etcétera, etcétera. A mí me encanta, dice Rosa, a mí también me encanta, pero es infinita la astrología, la verdad, pero es maravillosa, es maravillosa. Por ejemplo, solo con mirar la carta de Boric y la de Kast, era obvio que iba a ganar Boric, porque Kast estaba con un tránsito de Plutón sobre su Sol, y Plutón habla de los apegos, Plutón es como el diablo en el tarot. Entonces hablaba de un apego al triunfo, de un apego al poder, por eso tanta jugarreta cochina, etc. En cambio Boric estaba con un tránsito de Júpiter sobre su Sol, que habla de la expansión, de la fama, de ser conocido, y por eso la gente le va a regalar cositas a Boric y le queda por lo menos 2 años de eso, la verdad. Entonces la astrología explica muchas cosas de la realidad, y eso es lo que a mí me parece maravilloso. Y bueno, y ustedes me dirán, Tami, ¿y qué tiene que ver esto con el tarot? Bueno, el tarot está estructurado en torno a los 4 elementos, ¿cierto? Fuego, tierra, aire y agua. Y la astrología también está estructurada en torno a los 4 elementos. Los 12 signos están estructurados en torno a los 4 elementos, y cada planeta también pertenece a un elemento, y cada casa de una carta natal pertenece a un elemento. Por lo tanto, en astrología todo lo analizamos en función de los elementos, y podríamos decir que el tarot y la astrología son herramientas hermanas. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Para mí fue primero la astrología. El otro día teníamos este debate con Pato, y yo le decía a Pato, ya, ¿tú qué crees que fue primero, el tarot o la astrología? El Pato me decía, yo creo que la astrología, y que de tanto observar la astrología se les ocurrió la idea de crear los palos, y de alguna parte surgieron los arcanos mayores. Los arcanos mayores, en mi experiencia, deben haber surgido de los arquetipos egipcios. Por eso se dice que el tarot en realidad lo entregaron los egipcios. No nos consta históricamente. Históricamente el mazo más antiguo es el Sforza Visconti, que fue lo que vimos en el curso, pero igual yo creo que el tarot se conocía de antes. Pero bueno, ya, ¿para qué? Cuando yo fui al Museo del Cairo, tuve la oportunidad de ver las cartas natales más antiguas que se conocen, dibujadas por los egipcios, dibujadas en papiros, y datan de aproximadamente el año 2500 a.C., cuando ellos ya sobre el papiro dibujaban el radix, este circulito, y a mano iban anotando ahí los planetas y haciendo sus cálculos. Ellos conocían de mucho antes la astrología, pero no tenían papel. No, el papiro es algo relativamente reciente al lado de la astrología. Por lo tanto, ese es el vínculo entre tarot y astrología. La carta natal es un instrumento que hoy día, con la conciencia que tenemos los seres humanos, lo ocupamos con fines evolutivos y terapéuticos. Sin embargo, los y las astrólogos y astrólogas de la Edad Media iban a cuentearle a los reyes con que se iban a morir, con que les iba a pasar algo, y pucha, y por eso la iglesia censuró la astrología en su momento. Pero la astrología gozó de muy buena salud en la medida que era usada con fines terapéuticos. El problema vino cuando los astrólogos de la Edad Media empezaron a creerse este cuento de que la astrología es literal, y la astrología no es literal, en absoluto. Por ejemplo, yo estoy viviendo una revolución solar de ascendente Aries. Eso significa en buen chileno que la vida quiere que yo sea Aries, independiente, autónoma, competitiva, la primera, la número 1 en algo. Eso lo puedo vivir manejando y comprándome mi auto, o lo puedo vivir separándome de Pato. Y no hay una sola manera de vivirlo, por lo tanto es súper importante comprender que es imposible para un astrólogo decir exactamente qué va a pasar, no sabemos, pero sí puedo darte un margen de lo que va a ocurrir. Entonces, desde ahí es posible decir que la astrología sirve para predecir, pero en un margen bien amplio también. O sea, por ejemplo, en una revolución solar de ascendente Aries, voy a ser mamá, habría que mirar cómo está la luna, cómo está Venus, si es que tienen aspectos entre ellas, si es que son aspectos tensos o armónicos.
Pero yo sé que en 2 años más tengo una revolución ascendente cáncer, donde lo más probable es que la vida me mande a embarazarme. Pero aún así yo no puedo decirle a alguien, oye, no te vas a embarazar. Chao, no puedo decirle eso, porque en realidad eso depende de otros aspectos más específicos como la luna, maternidad, necesidades emocionales, y Venus, seducción, placer, necesidades. La carta natal entonces es la carta de nacimiento de una persona, y esto es lo que la gran mayoría de los y las astrólogos y astrólogas leen. Es este dibujito que está acá, este. Y contiene la posición de todos los planetas detenidos, así como congelados, el día y a la hora que tú naciste, proyectados hacia la ciudad donde tú naciste. ¿Qué pasa si hay un error en la hora? Un error de más de 10 minutos puede cambiar esto, puede mover el ascendente. Por ejemplo, acá esta persona tiene ascendente Géminis, pero lo tiene topadísimo, por 15 segundos no alcanza a ser Cáncer. Si ella me hubiera dado su hora con 10 minutos de diferencia, yo le digo mal el ascendente y eso cambia la carta completa, porque el ascendente es un punto muy importante. Para calcularla vamos a necesitar día, hora exacta y lugar de nacimiento. ¿Qué pasa si no tenemos la hora? Si no tenemos la hora va a salir un dibujito como este, pero sin estas franjas de pizza que están acá, que son las casas. La división de casas solo es posible con la hora exacta. No vamos a tener el ascendente, pero los aspectos planetarios sí los vamos a tener, y eso es arte e información, es aproximadamente el 70% de la información. Yo he leído cartas natales sin hora, y la verdad es que en general es bastante precisa la información. Sin embargo, las casas también tienen arte e información. Por ejemplo, esta persona que tenemos acá, tenemos que su Júpiter en Capricornio, sí, cae en la casa 7. Si yo no tuviera su hora, con su Júpiter en Capricornio, yo le diría que su expansión es generar dinero y metas económicas. Ella es la Ana de éxito, Nati, esta carta. Cáchate, súper acertado. Po. La Ana es una chica que yo conocí en Miami, que es como una Tami del futuro. Ella compra loteos de propiedades como entre 1000 mujeres y a cada mujer le da un pedacito de la propiedad. No, es una seca de inversiones y tiene Júpiter en Capricornio. Su expansión viene de las metas económicas. Pero si yo no hubiera tenido su hora, yo no habría podido saber que además esa expansión tiene que ver con sus parejas, casa 7. Y es real, ella ha tenido muchas parejas y con todas sus parejas se asocia. Y después su pareja ya no es pareja, pero le queda de socio. Por eso tiene tantos negocios con tantos hombres. Y además tiene mucha suerte en el amor. O sea, Júpiter, casa 7, una persona muy afortunada en el amor. Entonces la casa me muestra en qué área de la vida se va a desenvolver ese planeta. Y las casas son información súper importante. Por lo tanto, ¿qué tenemos en una carta natal? Esto es como la arrojaastro.com. Yo les voy a dejar un tutorial terminando esta clase, que va a durar aproximadamente 1 hora y media, para que ustedes puedan calcular su carta natal en astro.com, que es un software gratuito sostenido por el legado de Liz Green y Howard Sasportas desde Estados Unidos. Tú pagas recién cuando tienes más de 100 cartas guardadas. Ahí recién se te cobran como $10 el año, no es caro. ¿Hay otro software para calcular cartas? Hay muchos software. ¿Son buenos o son malos? No sé, pero yo le creo todo a Liz Green y a Howard Sasportas, la verdad. Y claro, y hay unas aplicaciones que valen como 10.000 pesos y te tiran la carta natal, y también hay harto negocio de eso. Entonces, ir a la segura, astro.com, una herramienta gratuita, buenísima, de altísima calidad. No es necesario que compres un software. Y la pregunta clásica, Tami, yo he visto que hay astrólogos que esto lo dibujan a mano. ¿Lo puedo hacer a mano? Claro que lo puedes hacer a mano. Pero tú vas a necesitar la lista de todos los planetas de ese año, de 1972, y buscar el grado exacto donde estaba cada planeta, y luego de eso buscar la latitud y la longitud sobre la Tierra, donde está esa ciudad, que es Tampico en México, y luego de eso trazar este dibujo, y en eso te vas a demorar 3 horas. Hoy día casi ningún astrólogo dibuja sus cartas a mano. Yo me leí la carta con una astróloga muy viejita, hace como 10 años atrás, y no me resonó mucho su lectura porque yo era muy chica, yo tenía 25 años. Y ella me la dibujó a mano, me acuerdo. Y claro, cuando yo llegué, me entregó el dibujo a mano y yo lo encontré súper rudimentario. Y dije, oye, o sea, y claro, y más encima, como era viejita, por ejemplo, planetas como Urano, como que no era tan claro el dibujito. Entonces yo también me quedé con hartas dudas. Pero no es necesario que lo calculemos a mano. Hoy en día tenemos software que lo pueden hacer, ¿ya?
Y tampoco significa que tú eres una astróloga peor o mejor porque la calculas a mano o no. En la carta tenemos todos los planetas ubicados en un signo determinado. El Sol, ahí está el Sol, la Luna, Marte, Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter, Neptuno, Urano y Plutón. Y tenemos además unos monitos, vamos a decir, porque ustedes todavía no son astrólogas, entonces le vamos a poner monitos, que no son planetas. Este monito no es un planeta. Ese monito es el nodo norte, que es el propósito del alma, lo que el alma tiene que hacer sí o sí para sentir que cumplió su propósito. Como puedes ver acá, Nati, Ana está en su propósito con su nodo norte en Capricornio. Y por eso fluye tanto, ¿no? Y por eso es tan expansiva. Y este otro monito que está acá, que parece una llave, es Quirón. Y Quirón es un asteroide que no todos los astrólogos calculan, pero la gran mayoría de los astrólogos evolutivos lo calculamos, porque habla de una herida y de un dolor que si yo lo trasciendo me abro a mi máximo potencial. ¿Hay más asteroides? Claro que hay, pues chiquilla, y si esto es infinito, o sea, usted se pone a calcularle punto a esto y esto sale una ensalada de puntitos y de dibujitos. Hay otro asteroide que otras astrólogas calculan, que es Lilith. Yo no lo calculo. Lilith habla de nuestra sombra y de lo que yo estaría dispuesta a hacer si yo no tuviera la norma social. Es rudo ver tu Lilith, es como tu parte más sombría. Yo no la leo, no resueno con hacerlo, pero sí hay astrólogas que conozco que lo hacen. Hay otro asteroide que es Vesta, y Vesta nos habla de la justicia, el equilibrio y la equidad. No son asteroides trascendentales en nuestra vida, ya ningún asteroide lo es. Uno podría perfectamente calcular la carta solo con los planetas, no calcular el nodo norte y no calcular a Quirón y estaría perfecto. ¿De dónde viene el cálculo del nodo norte y de Quirón? De la concepción evolutiva de la carta natal, de que la carta natal es un mapa de algo que tú tienes que hacer para evolucionar y desarrollarte. No vamos a entender la carta como algo que me coarta. No vamos a entender la carta como algo que me limita. En este cuadrito de acá tenemos toda la lista de los planetas y los signos donde están. Eso que tenemos ahí es el grado exacto, los minutos y los segundos. Y este cuadro de acá se llama aspectario. Y en ese cuadro está la síntesis de los aspectos, que son esas rayas. Esas rayas es cómo se llevan los planetas. A grandes rasgos, estoy diciendo lo más profe que puedo. Raya roja, 2 planetas que se llevan pésimo. Raya azul, esos 2 planetas, give me 5, se llevan excelente y hacen un match. Raya verde es un match que en la infancia se pudo haber notado más. Eso es un quincuncio, un aspecto menor. Y raya punteada también es un aspecto más de la infancia, no de la adultez. Las cartas de niños se leen con un matiz distinto. Yo también soy astróloga infantil, no se leen con el mismo matiz que las cartas adultas. Y acá tenemos el cuadrito de los elementos, qué hay en fuego, qué hay en aire, qué hay en tierra y qué hay en agua. Y dentro de cada elemento, si es que es de la cualidad cardinal, inicio, fija, estable o mutable, cambiante. ¿Se acuerdan cuando antes yo les hablaba de que los egipcios decían que el año se dividía en etapas? Los signos cardinales son los que ocurren al inicio de las estaciones. Por ejemplo, ella tiene el sol en Libra. Libra es un signo cardinal porque ocurre al inicio de una estación, al inicio de la primavera. Los signos fijos son los que ocurren en la permanencia de la estación. Por ejemplo, Leo ocurre en la permanencia de una estación. Depende del hemisferio del mundo, pues yo sé que no es primavera en todo el mundo en octubre, eso está claro. Y los signos mutables ocurren justo en el momento del cambio de estación. Por ejemplo, acá está Marte en Tierra y Marte está en Virgo, y Virgo es un momento de cambio de estación en el año. Dependiendo del hemisferio del mundo es cuál estación es la que cambia. Por eso cardinal, fijo y mutable. Pregunta clásica que nadie está haciendo, pero me la voy a hacer sola. ¿Por qué viene la mala fama de Géminis? Todos sabemos que Géminis se dice que es un mal signo, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Bueno, si no lo han escuchado, se los cuento. Porque Géminis es un signo de aire y mutable. ¿Qué pasará cuando se juntan dos cosas tan cambiantes? Da como resultado una persona cambiante, liviana, poco estable, poco permanente. Y por eso Géminis es como es, mucha inestabilidad.
Así que Géminis hoy día puede vender pulseritas y estar feliz, y mañana Géminis se quiere ir a Nepal, y pasado mañana no quiere nada, pasado mañana quiere ser un ermitaño. Así que la mala fama o buena fama viene de la mezcla elemento versus cualidad del elemento. Por ejemplo, la mala fama de Escorpio, ¿de dónde viene? Elemento agua, cualidad fija. ¿Qué pasará con el agua, que es un elemento que fluye cuando se queda fija? Se estanca. ¿Y qué pasa con el agua estancada? Se pudre. De ahí viene la mala fama escorpiana. De ahí viene la mala fama escorpiana. La Nati dice, ahora entiendo mi infancia con 2 papás Sol en Géminis. El arquetipo geminiano es un arquetipo muy piola, muy livianito, pero igual hay aguante con Géminis, porque Benjamín Vicuña, por ejemplo, tiene muchos planetas en Géminis, y ahí tenemos, o sea, por eso se aburre de sus parejas. Cuando tenemos muchos Géminis en nuestra carta nos aburrimos de todo, nos aburrimos de la profesión, nos aburrimos fácilmente. Por eso Pato saca el celular cuando yo le estoy contando algo que para mí es como así, Amanda Miguel, él saca su celular. Géminis, básicamente. Por lo tanto, mi ascendente Géminis también. El ascendente Géminis siempre es una talla de todo. Yo ya lo aprendí con Pato, lo tengo trabajadísimo. Por lo tanto, chicas, acá abajo el último cuadrito que tenemos es el ascendente, en qué grado y en qué signo está, el medio cielo, que es otro punto matemático, que es una casa angular, medio cielo, que es el mayor talento, y C significa imum coeli en latín. Acá Tami les recuerda que aprendió 3 años latín en la universidad, porque Tami era profesora de literatura en su vida pasada y anterior a esta, y imum coeli significa fondo de cielo. El fondo de cielo es lo que yo tengo que soltar, y el medio cielo lo que tengo que encarnar. El nodo norte es mi punto máximo evolutivo, y justo acá al revés está el nodo sur, que es mi punto evolutivo cómodo, o el nodo sur. Tenemos acá el ascendente y acá el descendente. El ascendente es lo que la vida me muestra y yo le muestro a la gente. Y el descendente es lo que a mí me cuesta ver de mí mismo, mí misma, que no reconozco tanto en mí, a muy grandes rasgos. Voy a tomar agua, así que dudas. Se va entendiendo, estoy tratando de ser lo más pedagógica posible con un tema que da, pero yo podría hacer un diplomado de astrología de un año entero, créanme, de 12 meses. Y nos faltaría tiempo. Me van contando si tienen dudas. Otro libro que yo recomiendo mucho, para principiantes sobre todo, es este que me regaló Pato, de Astro Mostra, que es un astrólogo argentino con quien me voy a revisar mi carta por vez número 1000 en febrero, que se llama Astro Mostra y se llama Guía Astrológica para sobrevivir en la Tierra. Este libro estaba hace muy poco en el Jumbo, valía como 12.000 pesos, y yo lo encuentro más profundo que el de la Miau. El de la Miau a mí no me gusta porque yo soy súper escorpia, pero tiene mucha chuchada, la verdad, mucho garabato, y a mí eso me perturba. Porque creo que cuando yo estoy aprendiendo astrología por primera vez necesito la menor distracción posible, y Astro Mostra creo que lo logra. Ya tiene este libro que es Guía Astrológica para sobrevivir en la Tierra, y tiene otro que se llama Astrología para hacer la revolución, que también me lo regaló Pato y no lo tengo acá, y que habla de revolución solar. Les voy a dejar el título acá. Guía Astrológica para sobrevivir en la Tierra. ¿Se entiende súper? ¿Se entiende? Perfecto. Me quedo con las 2 que me contestaron. No sé si las que no me contestaron están comiendo pan, no sé, pero bueno, puede ser que estén tomando once, etc. Son libres de tomar once, sé que me demoré. Entonces, ya, súper. Entonces, chicas queridas, estos pedacitos que vemos acá son las casas, esas como pedacitos de pizza, y toda carta tiene solo 12 casas. En la carta solo todo va a ser hasta 12 signos, 12 casas, los planetas no son 12. Ya vamos a aclarar eso. Pero no existe, porque a mí hay gente que me dice, Tami, yo tengo Venus en la casa 20, y a mí me da tanta penita cuando me dicen eso, porque se fijan en el grado y creen que el grado es la casa, y no existe la casa 20, son 12 casas. ¿Ya? Entonces, tenemos que el Sol y la Luna son luminares en la carta, ¿ya? El Sol y la Luna son luminares, ¿ya? Y luego tenemos a Marte, Venus y Mercurio, que son planetas personales.
¿Por qué personales? Porque son rápidos, de órbita corta, y generalmente tú los vas a tener en particular. O sea, cuando yo digo, yo tengo Mercurio en Libra, no toda la gente tiene Mercurio en Libra, porque Mercurio es un planeta relativamente rápido. Pero cuando yo digo yo tengo Plutón en Escorpio, lamento informar que así como tú, hay muchas personas nacidas a lo largo de 15 años que también tienen Plutón en Escorpio, porque son planetas de avance lento, muy lento. Por lo tanto, resumen, Sol y Luna luminares. Uno habla de la luz y el otro de la sombra, a grandes rasgos. Luego tenemos Marte, Venus y Mercurio, planetas personales. Luego tenemos a Saturno y a Júpiter, planetas sociales, que hablan de nuestro vínculo con la sociedad, con el mundo, con el afuera. Y finalmente tenemos a los planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, de avance lento y generacionales. Nuestras abuelas eran de la generación de Plutón en Leo, o hasta capaz que Plutón en Cáncer, y por eso tenían tantas guaguas. La verdad, Plutón, algo debido a muerte, cáncer, la maternidad, chuta, con razón nuestra abuela tenía 15 hijos, por ejemplo, 9 hijos. Entonces, la astrología, esto yo ayer lo explicaba en registro acá, chicos, nos permite darnos cuenta de que no tiene ningún sentido pelear con nuestra mamá, ni con nuestra abuela, ni con nuestra bisabuela, porque tienen una constitución astrológica diferente. No vamos a llegar a acuerdo, así que si tu mamá o tu abuelita dice que la constitución va a quedar toda mala, va a quedar toda mala, sí mamita, sí abuelita, va a quedar mala la constitución. Mi suegro el otro día me hacía eso. Sí, suegrito, va a quedar mala, ya. No sirve de nada pelear, porque si yo voy a la carta de mi suegro, una carta tremendamente capricorniana y tremendamente leonina, donde lo que él quiere es la tradición, la estructura, el orden, que todo se quede tal como está. Por ejemplo, a nosotros con Pato nos daba mucha risa porque él decía, y esa gente vaga que va a decir a la Plaza Italia no más AFP, y nosotros siempre íbamos a esas marchas que habían antes del estallido social, así que nosotros éramos de esa gente vaga que iba a la Plaza Italia a decir no más AFP, y mi suegrito decía, ¿sí, para qué van a cambiar esa cuestión si la AFP hay que dejarlas ahí nomás porque sostienen el sistema económico? Y claro, cuando yo veo la carta de mi suegro tiene 1 kilo de planeta en Capricornio, estructura, tradición, orden, no me hablen de cambio, no quiero saber de cambio. Por lo tanto, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, son los que hablan de la evolución de la humanidad. Y las guaguas que están naciendo ahora son guaguas súper acuarianas. Guaguas que no saben si son hombres o mujeres, guaguas que se van a cuestionar los roles de género, guaguas que se van a cuestionar la idea de tener una profesión. Yo me atrevería a decir que nuestra generación, y cuando digo nuestra, me refiero a las que tenemos 30 y tanto, yo creo que nosotras vamos a ser la última generación con profesión así y unos años en el cuerpo. Estos niños más chicos ya vienen con el chip de no sé qué voy a hacer en mi vida. El matrimonio, nuestra generación problematizó el matrimonio, y yo creo que también el matrimonio es algo que estamos dejando atrás. Por lo tanto, los planetas transpersonales explican el cambio y la evolución de la humanidad. ¿Se va entendiendo? Y son planetas que se demoran muchos años. ¿Por qué se llaman casas? Porque son áreas de la vida alejandra. Entonces son como bóvedas. Por ejemplo, la casa 1 es la bóveda del yo. Y le llamamos casa como para entender el locus de la vida donde se desarrolla. Cuéntame si se entiende. De hecho, en inglés es houses. Quiero puro tomar el curso de astrología, linda Cote, cuando puedas. Lo voy a dar 2 veces este año. Ahora el primer semestre comienza en marzo y el segundo va a comenzar en agosto-septiembre. Lo estamos calendarizando. Gracias a ti, Alejandra. Continuamos. Entonces tenemos en una carta natal planetas, asteroides, ese asteroide, puntos matemáticos como el nodo, y hay otros astrólogos que calculan otros puntos matemáticos, y reitero, o sea, si aquí yo me pongo a explicarles todo, chiquillas, nos va a dar el 30 de marzo. Pero por ejemplo el Seba Terroba, que es un astrólogo con quien yo me he leído, él calcula un punto matemático muy antiguo que generalmente ya no se calcula, que se llama la rueda de la fortuna, que en latín se llama pars fortunae. ¿Por qué lo calcula el Seba? No sé, hay que preguntarle a él. ¿Por qué yo no lo calculo? Porque el pars fortunae es muy predictivo y es como, oh, en esa área de tu vida vas a tener éxito. Y yo no creo que sea tan así. Yo creo que bueno, ustedes me han escuchado miles de veces hablar de creencia, entonces yo creo que claro, que puede ser que uno tenga suerte en un área de la vida, pero no puede ser la única, la verdad. Yo siento que es un punto determinista, y bueno, generalmente todo lo antiguo en astrología está en latín. Por ejemplo, el fondo de cielo, el Imum Coeli, no es algo que todos los astrólogos tampoco lean.
porque está en latín y eso significa que viene de la astrología medieval. Y bueno, ustedes me dirán, Tami, ¿y de dónde salieron los horóscopos? Los horóscopos salieron de que todos los astrólogos no tenían trabajo, porque la iglesia los había prohibido, y para entretenerse con la aparición del periódico, les ofrecieron hacer algo entretenido, divertido, livianito, simpático, y lo que hace el horóscopo es ver qué planetas están pasando por esa constelación, por ejemplo. Pero es irreal pensar que el horóscopo cambia toda la semana, ¿eh? Ese horóscopo es chanta, es mula. Aquí en la Quebrada del Ají, todos los días de la vida, grábeselo y tatúese. Para muestra un botón. Yo podría calcular un horóscopo, pero podría decir que te influye en tu sol, en tu luna o en tu ascendente. ¿Cómo puedo saber dónde te influye? Imposible. No sabría decirte dónde. Por eso mi astral, como que la máxima reducción que haces para solo ascendente. A su vez, tengo que mirar qué planetas están pasando por esta constelación, y a su vez tengo que entender que hay planetas que se estacionan en una constelación y no se van en un buen rato. O sea, Plutón está en Capricornio hace 14 años. ¿Y qué? El horóscopo de Capricornio entonces estos 14 años ha sido igual. No puedo decirles una persona, ¿se entiende? Entonces, el horóscopo en general es muy chaya, y hasta ahora yo siento que el horóscopo más confiable es el de la mía, y aún así la mía igual se pone como media poética, porque bueno, es astrología de consumo rápido. Pero los tránsitos de mía sí, 100%. Ya, pero esa es la razón por la que el horóscopo no tiene ningún sentido leerlo, porque reduce todo a solo un elemento de tu carta y tú eres el universo completo proyectado hacia la ciudad donde tú naciste. Entonces, planetas, signos por fuera, cada signo tiene 30 grados, por lo tanto esto mide 360, y estas divisiones como franjas de pizza son casas. La buena noticia es que a cada casa le corresponde un signo en el mismo orden que están los signos, por lo tanto la casa 1 es de Aries, la casa 2 es de Tauro, la casa 3 es de Géminis, y eso nos permite pedagógicamente entenderlo mejor. Y también la otra buena noticia es que los planetas rigen a los signos, pero hay algunos planetas que rigen a dos signos, como Venus. Venus rige a Tauro y rige a Libra. Por lo tanto, si yo logro entender que los planetas no están sueltos, sino que son regentes de un signo, y a su vez entender que los signos no están sueltos, sino que rigen a una casa, todo va tomando sentido, y al final es como que esta ruedita se gira y ¡pum! Nace la Nati, ¡pum! Nace la Romy, ¡pum! Nace la Tami. Imagínate todas las combinaciones posibles que tienes ahí. Cuando tú dices que estás con X tránsito, ¿eso dónde se ve? Sé que son unos monitos verdes. En astro.com se ve por fuera. No todos los astrólogos saben leer tránsitos. Para leer tránsitos tú tienes que comprender lo que significa cada planeta, el tamaño de la órbita de cada planeta y en general eso. Y bueno, hay algunos aspectos que uno calcula imaginariamente en los tránsitos. Pero no todos los astrólogos calculan tránsitos, sino es algo básico, es algo avanzado de astrología. Y aquí esta carta no está calculada con tránsito, está calculada sin tránsitos. Súper, gracias a ti, Katy. Pero reitero, tránsitos es algo avanzado, no es algo básico. Y tú tienes que saber cuántos años se queda cada planeta en cada signo para entender un tránsito. Porque tú le vas a... Por ejemplo, ya, para muestra un botón. Supongamos que aquí hubiera un tránsito de Venus en Escorpio. Yo digo, no, estás con Venus en Escorpio, vas a ser súper infiel, te esperan 5 años de ser infiel. Ahí yo ya me equivoqué garrafalmente, porque Venus no se queda 5 años en un signo. Venus es un planeta de órbita mucho más corta. Pero yo sí puedo decirle a alguien que si tiene un tránsito de Plutón, le quedan, dependiendo de cuánto le quede ahí en ese signo, pero los tránsitos de Plutón son de 15 a 20 años por signo. Cuando Plutón entra a una casa, lo quema todo, lo transforma todo. Por ejemplo, yo en este momento estoy con el tránsito de Plutón sobre mi casa 6. Entorno laboral, rutinas, disciplina, orden. Era obvio que iba a dejar de ser profesora antes del 2025. No podía no ocurrir de otra manera. Y ahora estoy muerta de susto y de miedo porque Plutón va a entrar en mi casa 7, las parejas, los socios, y eso puede ser separarme de Pato y que nuestra relación desaparezca, o puede ser la maternidad, o puede ser casarnos, o puede ser asociarnos, no lo sé. Lo único que sé es que cuando Plutón entra a una casa y a un signo, lo quema todo. Y nada vuelve a ser igual. Y ese tránsito sí que es sustito. Pero bueno, no podemos detener a Plutón. Plutón nos hace evolucionar. Y eso hace que tú hoy día no seas la misma Alejandra, la misma Carol, la misma Romy, la misma Daniela que eras cuando tenías 5 años.
Los tránsitos que nos van transformando a grandes rasgos son los de Saturno, de Júpiter, de Urano, de Neptuno y de Plutón, o sea, los tránsitos de los planetas más grandes y lejanos. Entonces, los signos son energías presentes en los 12 pasos simbólicos del alma por este plano material. Cuando usted dice, no me gusta Géminis, a lo mejor tiene 4 planetas en Géminis y no se ha dado cuenta. Antes de decir eso, mire su carta y vea qué tiene en Géminis, vea qué tiene en la casa 3, vea dónde está su Mercurio y después tire la primera piedra. Cuando un signo te cuesta mucho, puede ser que sea un signo de tu cruz fija. Por ejemplo, si tú eres Sol en Tauro, Sol en Acuario, Sol en Escorpio, Sol en Leo, es natural que todos los otros 3 signos los odies. Por ejemplo, Pato odia a la gente Leo, odia a la gente Escorpio y odia a la gente Acuario, porque Pato es una persona demasiado Tauro. El otro día, de hecho, en Diplomado de Astrología le prendí el micrófono y nos explicó a todos por qué los odia. Y porque estaba explicando yo la cruz fija. Y claro, porque el otro signo está en cuadratura conmigo, en cuadratura, y la cuadratura es esto. Me llevo mal, me miro feo con ese signo. Mi Sol y todos mis planetas se están mirando feo con ese signo. Básicamente, yo lo digo pedagógicamente, se están mirando feo, no es que se estén mirando feo, es que hay ahí como... Esto pensémoslo como el consejo de curso. ¿Se acuerdan cuando uno iba al colegio? Y había compañeros que nos caían bien y compañeros que nos caían mal. Ya, los compañeros que te caían bien son los que con los que tienes raya azul, puedes hacer un trabajo en grupo, buena onda. Todos los compañeros que te caen mal son los que tienen raya roja. Por lo tanto, las cartas desastrosas un poquito son aquellas donde muchos planetas se llevan mal entre ellos. Y eso genera una personalidad caótica. Sin embargo, en astrología evolutiva creemos que inclusive una personalidad muy caótica, si así lo quiere, puede evolucionar. ¿Ya? Cada signo está regido por un planeta, pero los signos son los 12 pasos del alma. Por ejemplo, Aries es el alma que decide encarnar, fuego. Decido encarnar y llego. Nada me detiene, fuego, ímpetu. En cambio, Piscis es el alma que se va, que se evapora, que abandona este plano y que vuelve a la fuente. Por eso Aries es un signo tan al choque y Piscis es un arquetipo tan etéreo y tan abstracto y tan artístico y tan inspirado. A muy grandes rasgos lo voy a explicar, ya me disculpan si es que, pero para que se entienda. En Aries el alma decidió encarnar. Entonces el alma no dice, oye Tami vaya a usar condón hoy día, no, pues la guagua eligió encarnar y morimos nomás, o sea, uno se embarazó, punto final. Nada la detiene al alma, encarna, decide encarnar. Cuando esa alma se da cuenta que tiene un cuerpo, llega Tauro. Por eso Tauro es la lentitud, por eso Tauro es el cuerpo físico, el placer, el dinero. El bebé se da cuenta que tiene manos y se mira las manos. El bebé se da cuenta que tiene piernas, ¿han visto las guaguas? Y se chupan el pie. Y ahí se da cuenta que tiene un cuerpo separado de su mamá y que tiene hambre, Tauro. En Géminis, el bebé habla. ¿Y cómo son las guaguas cuando hablan? Le hablan a todos, pues les dicen hola a todos, hola, 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 preguntan todo por qué. Por eso Géminis es un arquetipo livianito, es un bebé aprendiendo a hablar. Algo que ayuda mucho a entender la astrología es que los primeros signos son signos muy guagua y los últimos signos son signos muy ancianos. Ningún signo es peor que otro, pero se explica. Por ejemplo, Aries es el más burdo de fuego. Es solo fuego, 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 energía, ímpetu, voy a correr a la plaza, etc. En Cáncer, ese niño que habló se dio cuenta que tenía un entorno, una familia, que tenía compañeritos, que tenía una tía en el colegio y que él quiere que todos sean su familia. Le ha pasado a los niños cuando van al jardín y como que sus compañeritos son todos sus hermanitos y la tía es su segunda mamá. Ya, esa es Cáncer. Me doy cuenta que tengo un hogar, me importan los afectos. En Leo, esa alma, esa almita, se da cuenta que quiere brillar y hacer lo que quiere y mandarse solo y que lo aplaudan. Esto no tiene que ver con edad, pero para que se vaya entendiendo. En Virgo, esa almita se da cuenta que tiene el tiempo, existe el tiempo. El tiempo no es infinito, es finito. Se da cuenta que existe la salud y que si yo no hago hábitos, me enfermo. Si yo me acuesto con el pelo mojado, me enfermo. Si yo como mal, me enfermo. En Virgo viene la perfección. En Libra, me doy cuenta de que hay un otro, una otra, y me dan ganas de emparejarme. Me dan ganas de hacer un vínculo 1-1. Libra es como el 2 de copas. ¿Se acuerdan del 2 de copas que les decía que era muy Libra? Ya. En Libra yo busco un 1 para comunicarme de manera ecuánime, diplomática. Y en Escorpio todo se derrumba, todo se quema. Y viene la primera gran transmutación. Todo se quemó, se derrumbó, se quebró la relación. Me transformé. Tiene que existir Escorpio. Pato me dice brutalidades como, ay, ¿y por qué existe Escorpio?
Sin Escorpio no hay Tauro. Tauro es el signo opuesto. Tauro es lo estable, lo fijo, lo permanente. Y Escorpio es la muerte y la transformación. Y bueno, otra cosa que es un secreto de la astrología es que no son 12 signos, son 6 pares de signos. Ya se los voy a explicar. Como no puede ser de otra manera, como se ven Comer, Rezar, Amar, después de la muerte y de la oscuridad viene el goce, Sagitario. ¿Qué hace la mujer de Comer, Rezar, Amar? Se va de viaje, se va a comer, a pasarlo bien, a pasarlo chancho. Eso es Sagitario, el goce, el placer, la espiritualidad, el sentirme expandida y el disfrute, el viaje, salir al mundo. Y después de eso Capricornio nos habla de que no puede ser todo goce, todo disfrute y todo placer. Tengo que tener una casa, un auto, dinero, una meta, una carrera, una profesión. Capricornio, el orden, las metas materiales. En Acuario me doy cuenta de que ya no me basta con las metas materiales, de que quiero hacer algo por los demás y de que quiero estar en armonía con la sociedad. Y en Piscis mi almita decide abandonar este plano y volver a comenzar y se va a unir nuevamente con la fuente. ¿Les hace sentido? Esos son los 12 pasos simbólicos del alma. Súper. Entonces, como son 6 pares, Aries es el opuesto de Libra. Aries es el yo y Libra es el nosotros dos. Tauro es el opuesto de Escorpio. Tauro es lo fijo, estable, permanente, y Escorpio es lo que se muere, se transforma. Tauro es el placer, pasarlo bien, comer rico, descansar. Tauro es la muerte, el drama, la intensidad. Géminis es la gente que me dice hola afuera de mi reja, mi vecindario. Y en Sagitario salgo al mundo y el mundo es mi vecindario. Y lo paso bien con el mundo, salgo al escenario, salgo fuera de mi zona de confort. Cáncer es mi mamita, mi papito, mis afectos. En Capricornio la vida me dice, tú tienes que comprarte tu casa, tú tienes que tener una carrera. No tu mamita, no tu papito te va a dar eso, lo tienes que hacer solo, sola. En Leo, yo quiero que me hagan caso a mí. Y en Acuario me fundo en el nosotros y hago algo por el bien común y por todos y todas. En Virgo perfecciono y ordeno. Y en Piscis me dejo llevar, fluyo, intuyo, sueño, canalizo. Esos son los 6 pares. ¿Les hace sentido? Ya, súper. A mí me hubiera encantado que mi profe de astrología me hubiera explicado esto en la clase 1 de astrología. Yo me demoré mucho en entender esto que les acabo de explicar. Y a mí me permitió muy bien entender los pares de casas, los pares de planetas también. Si hablamos que son pares de signos, ¿puedo habitar más el par complementario? Buena pregunta. Estamos llamadas siempre a vivir nuestro sol. Aunque yo tenga 50.000 planetas en otro lado, el sol es el capitán del barco. Voy a hablar de mí y me perdonan que se centre en mi explicación, pero no quiero avergonzar a nadie con su carta. Yo tengo el sol en Libra, pero tengo 5 planetas en Escorpio. El sol en Libra habla de la diplomacia, de estar en pareja, por eso hablo tanto de Pato. Todos los Libra cuando están en pareja van a hablar de su pareja todo el día. Hablan de la armonía, la diplomacia, el encanto, caer bien. Pero adivinen qué me dicen esos 5 planetas en Escorpio. Véngate, ódialos. Engaña a Pato. ¿Y quién tiene que tomar el buque? El sol. El sol es el capitán de barco. Van a estar la chorrera de planetas diciéndote 50.000 cosas, pero el capitán de barco de tu carta es tu sol. Pero para que tú puedas encarnar tu sol en la más alta vibración, tienes que integrar a su opuesto. Libra se libera de vibrar bajo como signo cuando integra a Aries. Uno de mis sombras es que yo siempre para hacer algo quiero estar con alguien. A mí me costaba antes mucho hacer cosas sola. Ahora no, hace muchos años que ya no. Entonces yo, vamos con mi amiga a tal parte, si mi amiga no iba, yo no iba, soy muy Libra. Que si Pato no me acompaña, yo no voy. Entonces para yo poder encarnar en la mayor luz mi signo solar, tengo que encarnar a su opuesto. ¿Se va entendiendo? Pero claro que si tienes un chorromil planetas en otro signo, esos chorromil planetas te van a decir, te van a susurrar al oído y como un Pepe Grillo malo, haz tal cosa, y ahí uno tiene que siempre dejar que el sol sea el capitán de barco. Por lo tanto, cuando alguien me hace algo malo, mi sol en Libra dice, equilibrio, justicia, diplomacia. Pero mi luna en Escorpio dice, quiero ir a quemarle la casa. Porque Escorpio es un arquetipo vengativo, y yo tengo 5 planetas en Escorpio. Pero Escorpio también es un arquetipo transformador,
y por eso quiérete, es tan transformador. Escorpio también es un arquetipo intuitivo y por eso me dedico a esto. Aquí están mis 5 planetas en Escorpio. Pero uno siempre puede elegir no evolucionar. Y si ustedes me preguntan, yo soy tremendamente infiel. O sea, yo a Pato no lo he engañado nunca, pero a mis parejas anteriores los engañé a todos. O sea, mala idea. Y uno puede quedarse en eso y no evolucionar nunca. Y claro que va a ser súper fácil. Yo digo, pucha, que tengo Venus en Escorpio. Lo siento, soy demasiado seductora, demasiado magnética. Lo siento. Pero en el fondo esa es tu zona cómoda. Te estás quedando en tu zona cómoda. Evolucionar es encarnar tu sol en su más alta vibración. Y para eso tienes que integrar un poquito a su opuesto. Pero siempre van a haber una chorrera de planetas si es que los tienes en otra casa o en otro signo que te van a estar diciendo otra cosa. Porque el alma vino a aprender, lo que yo les he dicho tantas veces. La carta es el camino de aprendizaje del alma. ¿Qué tiene que aprender mi alma? La carta tiene la historia entera. No es bueno anclarse más al opuesto. No es bueno, ahí también hay un desequilibrio. Por ejemplo, Katy, yo soy Libra. Sol en Libra. Si yo me voy muy Aries, por ejemplo, no sé, por lo que pasó en Tarot, hay varias en Tarot ahora. Tami, ¿puedo mandar mi lectura después? No, porque iba a revisar lectura hasta el viernes nomás. Chao, fin. Me iría muy a Aries. ¿Pero qué dice mi Sol en Libra? Pensa en el otro, la diplomacia, el encanto. Y ahí yo digo, mira, voy a dar más plazo, pero solo hasta este plazo. Di harto plazo más, pero di plazo. Entonces no es bueno irse solo al opuesto, porque ahí también hay un rechazo a tu sol, y tu sol es tu conciencia y tu parte más brillante. Si te vas mucho al opuesto, puede haber una explicación en los planetas que hay en tu casa 1, en los aspectos de tu sol o en tu ascendente. Tendría que ver tu carta para darte una respuesta más acabada. Pero por ejemplo, acá voy a poner un ejemplo imaginario. Si yo soy Sol en Libra, y tengo Marte en la casa 1, en Aries, ascendente Aries, no, ser Libra me va a costar la vida. Para mí lo fácil va a ser Aries, porque tengo Marte, que es su regente, en la casa 1. Siempre el Sol en la casa 12 es un poquitito menos expansivo. Me encanta, Romy, porque la casa 12 es la casa de la intuición, la casa del subconsciente. Pero tú estás llamada, Katy, a ser Sagitario aquí y en la quebrada del ají, no a ser Géminis. Eso es súper importante. Ahora habría que ver tu nodo norte, tu medio cielo, habría que ver la carta entera, básicamente. No, yo no doy respuestas simplistas de astrología. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que tengo el nodo norte en Aries. Por lo tanto, yo sé que para evolucionar sí o sí tengo que encarnar a mi Aries. La mala noticia es que en Aries no tengo nada. Por lo tanto, es como que mis maestros me mandaron así sola a un lugar descampado a hacer mi propósito. Entonces, cuando hay planetas en el nodo norte, que es el propósito, es un poquitito más fácil, porque hay como algo ahí. Entonces, eso en general con los signos. Cuéntame, Katy, si te hace sentido. Si te vas muy a Géminis, mira qué hay en tu casa 3, mira dónde está tu Mercurio, mira cuántos planetas tienes en Géminis, que es el opuesto a Sagitario. La dinámica Sol, Luna y Ascendente es la dinámica más importante de nuestra carta natal, entendiendo que en esta mini clase no les voy a alcanzar a explicar todo. Pero la dinámica Sol, Luna y Ascendente es la más importante. El Sol es nuestra conciencia, el yo, en lo que vine a brillar, el jefe de toda la carta natal. Toda mi carta natal se muere de ganas de ser Escorpio y de salir de noche a seducir a todos los hombres del universo, pero yo soy Libra, y Libra dice, sé fiel. No se trata de reprimir tus impulsos, se trata de canalizarlos. Entonces cuando ustedes me dicen, Tami, ¿de dónde tienes tanta energía? Y ahí salen mis 5 planetas en Escorpio. Mucha energía. En cambio la luna rige la noche, ¿cierto? Y la luna es cíclica y oscilante. La luna es nuestro mundo emocional, lo subconsciente, lo que me cuesta ver de mí con claridad. El apego y el vínculo con la figura materna. Se dice en astrología que la relación con el papá, que es el sol, comienza cuando uno ya nació, cuando uno ya está afuera. Sol, vi la luz, encarné. Pero la relación con la mamá, luna, comenzó cuando mi mamá se embarazó de mí. Y si nos vamos más atrás, comenzó antes, cuando yo era un óvulo y mi mamá era un óvulo y estábamos ambas en la guata de nuestra abuela materna. Por eso la luna no la podemos controlar, y yo siempre tengo una frase que a mis alumnas de astrología les encanta, que es, se te arrancó la luna. ¿Por qué se nos arranca la luna? Porque son nuestras emociones, y las emociones se nos arrancan. ¿Se acuerdan del Rey de Copas? Ahí tienen.
¿Se acuerdan de la reina de copas? Ahí tiene, se nos arrancan las emociones. Generalmente la gran responsable de que no evolucionemos es nuestra luna. Porque la luna no es consciente, la luna es necesito. Y hay lunas que son particularmente conflictivas, como la luna en Aries. Necesito pelear. Es el mandato de la luna en Aries. El mandato de la luna en Escorpio. Necesito ser intensa. El mandato de la luna en Leo. Necesito que me miren, que me rindan pleitesía. Así que la luna y conocer nuestra luna, abrazarla y sanarla, crucial. Primer paso astrológico, sanar la luna. Primer paso. Porque la luna es súper cómoda. La luna es lo que yo aprendí de guagua que tenía que hacer para estar bien. Por ejemplo, yo tengo luna en Escorpio. La luna habla del vínculo con nuestra mamá. Por lo tanto, mi mamita, que es una mamita, todas las mamitas son buenas. No es que nuestra mamá sea mala, porque esa es la otra lógica de la mente. La mente, mi mamá es mala. Es lo que tu alma tiene que aprender de tu mamá. Mi mamá es Virgo de sol, pero yo tengo luna en Escorpio. Entonces mi mamá se comporta conmigo atrapándome y volviéndose intensa. Entonces mi mamá, sabiendo que tengo una hora, me dice, vamos donde tu abuelita. Y llegando donde mi abuelita, se pone a conversar y la perdí forever. Y nunca más me pescó. Y como yo soy Libra y no Aries, como que esperé 50 minutos pacientemente. Al minuto 51 le dije, mamita, tengo una clase en una hora y no sé si voy a alcanzar a llegar, mamita. Y como mi mamita yo tengo luna en Escorpio, mi mamita me dice, ya hijita, me fumo el último cigarro y me voy. 20 minutos. ¿Se va entendiendo? Entonces no es que tu mamita sea mala. No. Es que el vínculo con tu mamita es lo que tú aprendiste de chica, que era lo que tú encarnabas para ser protegida. Cuando yo era muy chica, mi mamá me sobreprotegía mucho. Hoy día mi mamá, yo sé por qué me hizo, ahora esto lo observo porque soy astróloga. Mi mamá quiso ir donde mi abuelita porque mi mamá quería asegurarse de que yo manejara bien. Porque yo tengo luna en Escorpio, mi mamá tiene Plutón en casa 1, en la mente de mi mamá hay muchos portonazos, la gente choca, se muere, todos chocan y todos se mueren, hay COVID, todos nos morimos. Escorpio es el arquetipo de la muerte. Y mi mamá tiene Plutón en casa 1. Entonces mi mamá necesita asegurarse de que yo no voy a morir. Y para eso me hizo ir donde mi abuelita. Entonces, en el fondo, nuestra luna es el vínculo que tenemos con nuestra mamá. Y a lo mejor tú tienes un hermano que tiene otra luna, porque el vínculo de tu hermano con tu mamá es otro. Y a lo mejor tu hermano dice que tu mamá es súper jugosa y a ti no te parece que tu mamá sea jugosa, porque el vínculo que la almita de tu hermano tiene con tu mamá es otro. Porque es otra alma, otra historia, otro rollo. ¿Se va entendiendo? A veces hay hermanos que tienen exactamente la misma luna, como yo con mi hermano. Entonces, pero no tiene, porque ahí la mente dice, es que me tocó una mamá. No te tocó nada, el alma lo elige. El alma eligió a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, el alma eligió todo. Tu pega ahora, ya que estás acá, bienvenida a la tierra, es darte cuenta qué es lo que tienes que aprender de esa mamita, y de ese papito, y de ese clan. También los hijos les muestran a las madres lo que tienen que aprender. Entonces mi mamita, que secretamente amaría que yo viviera con ella todos los días de mi vida, la vida le manda una hija independiente como yo, que se fue a los 22 años de la casa. Entonces, claramente mi mamita tiene que aprender el desapego. Pero mi mamita se resiste a aprenderlo. Entonces mi mamita me manda mensaje y me dice, hijita, no se preocupe si no me puede llamar. Yo estoy bien. La amo mucho. Hijita, no se preocupe. Pero ella sabe que con ese mensaje yo la voy a llamar. Entonces también cuando uno mira cartas natales del árbol familiar, a eso voy, ve las dinámicas súper claras. ¿Cuál es la dinámica tuya con tu mamá? La dinámica de tu mamá contigo, que es lo que tú tienes que aprender de tu mamá y que es lo que tu mamá tiene que aprender de ti. Las que son mamás, ¿qué tienes que aprender tú de tu hijo o hija? Y justamente lo que tú tienes que aprender de tu hijo o hija es lo que más te cuesta. Por ejemplo, yo le digo al pato, a nosotros nos van a nacer unos hijos súper fuego, porque nosotros somos cero fuego. Somos muy flojos. Y yo estoy súper segura que nuestros hijos van a querer levantarse a las 6 de la mañana a correr. Y bueno, vamos a tener que encarnar ese fuego que nosotros no tenemos. Y nada, ahí estamos, esperando que nos manda el universo. Es muy cuática, dice Gaby, la diferencia que se da entre 3 hermanos, en mi caso como una misma mami, exacto. Y el ascendente, que es el tercer gran elemento de la carta, es lo que la vida me va mostrando, las experiencias de vida y lo que yo debo integrar. El ascendente no lo distinguimos también hasta los 28 años, que es cuando tenemos nuestro primer retorno de Saturno. Es normal no sentirse muy familiarizado con el ascendente. Es normal.
Pero si yo encarno mi ascendente, evoluciona. Yo tengo ascendente Cáncer. Por eso Quiérete es una gran tribu, una gran casa, y si algún día Quiérete tiene un local, ese local va a estar lleno de gente que se va a sentir un poco mi hija, mi guagua, lo que sea. Por eso pasa lo que pasa con las mentoreadas, que acá hay varias presentes, ¿cierto? Por eso pasa lo que pasa con varias alumnas, porque la vida quiere que yo aprenda a Cáncer, maternar, nutrir, acoger, unir, nutrir. ¿Qué pasa si yo no encarno nunca mi ascendente? No pasa nada, pero la vida me lo va a mostrar cada vez más explícito hasta que yo lo encarne. Y hay ascendentes que son medios violentos, como el ascendente Capricornio, el ascendente Virgo y el ascendente Escorpio. El ascendente Capricornio es la vida enseñándote a ser responsable. Es normal que gente Capricornio se embarace sin querer, se endeude sin querer, le pasen puras cosas sin querer porque la vida quiere que se hagan responsables. El ascendente Virgo, la vida quiere que tú te perfecciones, entonces te van a pasar cosas para que tú te perfecciones. El ascendente Escorpio, la vida quiere que tú te transformes. No se asusten, pero me refiero a que ahí la vida, mi ascendente Cáncer es muy naná y pues, se resume, por ejemplo, eso que está ahí atrás son puros regalos de alumnas. Todo eso es el ascendente Cáncer, básicamente. El ascendente Cáncer es todo eso que está ahí. Todos los regalos de mi alumna. Es súper naná y que la vida me manda un ascendente Cáncer porque son regalos, mensajes, alumnas que mandan cartitas. Hay mentoreadas que me han mandado cartitas. No sé, está aquí la Nati Manso. ¿Estás Nati Manso? No está, pero está la hermana. La Nati me mandó una cartita con un regalo. Todo eso es el ascendente Cáncer, pero un ascendente Capricornio no se va a manifestar así. En un ascendente Capricornio te va a embarazar sin querer, te va a endeudar sin querer porque la vida quiere que tú te estructures, te ordenes. ¿Se me va entendiendo? Entonces, entre antes yo encarne ese ascendente, la vida menos me lo va a mostrar. Tu ascendente Escorpio, Grimanesa, te está enseñando el esoterismo, la intuición, la transformación, la muerte y el renacimiento. Así que qué bueno que estás acá, qué bueno que eres tarotista. Cote, cuático. ¿Por qué cuático? Cuéntanos. Ascendente Piscis. La vida quiere que tú seas compasiva, dulce, intuitiva, canalizadora. Compasiva. Maravilloso. Y entre menos yo lo encarno, la vida más me lo muestra. Yo siempre he hecho la talla y yo digo, si yo no soy mamá, la vida me va a mandar una guagua. La vida me va a mandar un perro, un gato, no sé, una gata con 20 gatitos. El ascendente Acuario es la vida queriendo que tú te unas con el colectivo, con el todo, que seas una líder de un grupo, que encarnes el bien común, que te atrevas a ser rara, distinta, diferente. ¿Por qué el ascendente es eso? Porque el ascendente es la constelación que ascendía por el horizonte el día y a la hora que tú naciste. Por lo tanto, lo que la vida te pone enfrente. Y uno sin querer, lo primero que le muestra a las personas no es el sol, es el ascendente. La Nati, mi ascendente Géminis, mis dos papás Sol Géminis y en el último tiempo amigas Sol en Géminis, porque la vida te está mostrando por todas partes que tienes que encarnar Géminis. Ascendente Tauro es disfrutar los placeres de la vida, conectarte con tu amor propio, con el dinero, con ganarte el dinero fácil. Eso es muy ascendente Tauro. Generar dinero, generar abundancia. Amigarte con el dinero y que el dinero te guste, que te guste tu cuerpo, que te guste el placer. El ascendente siempre es desafiante, siempre. Y uno a veces le va a sacar el poto a la jeringa al ascendente y uno va a decir, no, aquí estoy yo con la maternidad, ¿ven? No sé, miedo. Eso es normal que pase con el ascendente. Esa es la dinámica más importante. No alcanzo a hablar de Venus, de Marte, del Sol, porque eso ya sería una gran clase, ¿ya? Pero a grandes rasgos podríamos sintetizar esto, entendiendo que el Sol tiene aspectos y eso explica más cosas, que el Sol está en una casa y eso explica más cosas, que la Luna tiene aspecto y eso explica más cosas, y la Luna está en una casa y eso explica más cosas. Y los planetas son facetas de la persona como personajes. Todas tenemos un Sol, una Luna, un Mercurio, un Marte, un Venus, un Saturno, un Júpiter, un Acuario, un Urano, un Neptuno, un Plutón. Todas. Hay personas más venusinas que otras, porque tienen más cosas en Tauro, más cosas en Libra, más poblada una casa regida por signo venusino. Por ejemplo, yo soy súper venusina porque tengo el Sol en Libra, medio cielo Tauro, el Sol en la casa 2, casa regida por Tauro, regido por Venus, y así sucesivamente. Cuando yo digo tiene mucho de, me refiero a eso, porque es analogable planeta, signo, casa.
Cada personaje es un arquetipo que se puede manifestar de diferente forma en cada persona y además los planetas son regentes de los 12 signos. El Sol es nuestra conciencia, el yo, la Luna mi mundo emocional, mi vínculo con mi madre, Marte es mi guerrero personal, Venus es como yo seduzco, como coqueteo, Mercurio es como pienso y comunico, Saturno son las limitaciones que me impone esta vida terrenal, Júpiter es la expansión que me regala esta vida terrenal, Urano es mi parte loca, rebelde, distinta, diferente, Neptuno es mi vida espiritual, canalizada de los sueños, inspirada, artista. Y Plutón son mis apegos, mi rabia, mi deseo de venganza, mi vida sexual, etc. Todas y todos tenemos todos los planetas. Qué tanto habitemos esos planetas va a depender de dónde están, y ahí viene cuando se habla de los planetas caídos, por ejemplo, que es algo de lo que a mí no me gusta hablar, lo encuentro un poco determinista, voy a aprenderlo. Por ejemplo, se dice que la gente que tiene Marte en Cáncer tiene un Marte caído, porque Marte guerrero no está cómodo en Cáncer, que es la madre, la maternidad. Pero eso no significa que tú no tengas un Marte, porque puedes tener hartos planetas en la casa 1 y eso te va a hacer súper marciana también, súper marcial, porque la casa 1 es regida por Marte y por Aries. Entonces la carta es un todo. Darte respuestas con un elemento yo no lo encuentro responsable, porque hay un todo operando. Y las casas finalmente son dos igual que los signos, son áreas de la vida o escenarios en los que ocurre algo y cada una tiene un signo regente que es el dueño de casa. ¿Cómo sabemos cuál es el dueño de casa de cada casa? Con el orden de los signos. Aries casa 1, Tauro casa 2, Géminis casa 3 y así en adelante. ¿Ya? Y como podemos ver entonces, la carta natal es la conversación de signos, planetas y casas. Somos la carta natal completa, no solo el signo solar. No existen dos cartas natales iguales porque no hay dos personas iguales y no hay dos almas iguales. Eso no existe. Inclusive en mellizos o gemelos, esos 10 minutos de diferencia cambian un planeta de casa y cambia la personalidad completa. Yo he tenido la oportunidad de leer 2 veces cartas de mellizos. Y en una oportunidad, porque hay algunos planetas que modifican la carta completa, como Saturno. Una de las mellizas tenía Saturno en la 3 y la otra en la 4. Y hay casas súper pesadas, como la 4 o la 10. La 4 es el hogar y la familia, y la 10 es el éxito. Los planetas de la casa 4 o de la 10 me pueden modificar la carta entera. Por ejemplo, yo siempre digo que tengo mucha agua, eso me lo han escuchado miles de veces. Eso es porque tengo un montón de cosas en agua, mi ascendente, todos los planetas en Escorpio, etcétera, etcétera. Pero Quiérete existe y estoy acá con ustedes y soy tan estructurada porque tengo a Saturno en mi casa 4, que es una casa pesada. Eso es como que me cayó una tonelada de tierra en una casa. Lo cual bendigo y agradezco, porque sin ese Saturno casa 10, la verdad es que no sé, yo creo que no podría conducir, por ejemplo. Una pregunta que siempre me hacen: ¿cómo sé cuánta agua tengo? ¿Cómo sé cuánto aire tengo? Te vas a este cuadrito. Y acá lo que no se cuenta es ese dibujito que es el nodo norte, y no se cuenta a Quirón. Tampoco se cuenta el medio cielo. Sí se cuentan los demás elementos. Al ojo uno puede ver acá que esta persona tiene mucho aire. No todos los planetas pesan lo mismo, pero en realidad esa distribución de puntaje va a depender mucho del punto de vista. Hay como 3 distribuciones de puntaje distintas, pero a grandes rasgos eso ya te permite vislumbrar. Por ejemplo, esta persona agua no tiene casi nada, pero si nos vamos a las casas de agua, hay una casa de agua que tiene súper habitada, la 4. Entonces ahí sí eso contrapesa su falta de agua, por ejemplo.